Universidad Nacional Autónoma de México presenta. Comprensión, alternativa para entender fenómenos psicológicos, vinculada con la intencionalidad, dándole dimensión semántica, refleja objetivos y propósitos de un agente, significado de signo o símbolo, sentido de institución social o rito religioso. Concepto de comprensión. La comprensión es una actividad cognoscitiva que comparte elementos con lo racional y con sus técnicas interpretativas. Por su carácter trascendental, se le considera un principio hermenéutico, el arte de interpretar. Interés, interpretación y comprensión del sentido de las cosas en su generalidad. Primero, interpretación del sentido del fenómeno. Segundo, comprensión del mismo. Enfoque hermenéutico. Dentro de la psicología, el principio de comprensión tiene un enfoque hermenéutico. La hermenéutica se define como un proceso empático enfocado a buscar la comprensión de los agentes que conducen a realizar una determinada acción u obra. Hermenéutica, orígenes, relacionada con principios de la interpretación bíblica, exegesis, interpretación crítica de textos. Debido a las diferencias de opinión, según la Enciclopedia Hispánica, existen 4 tipos de hermenéutica. 1. Literal. Inspiración divina, dictó el mensaje divino y sus palabras. Representantes: Santo Tomás de Aquino, Martín Lutero, Juan Calvino. Críticas: se silencian individualidad de estilos y vocabularios de distintos autores bíblicos. Segundo, moral. Establece principios interpretativos por los cuales se extraen las lecciones éticas de la Biblia. 3. Alegórica. Busca encontrar en las narraciones un segundo significado. 4. Anagógica o mística. Interpretación de acontecimientos bíblicos como signos del futuro. Intenta descubrir el significado místico de las letras y palabras. La hermenéutica de Freud. En el ámbito de las patologías sociales, la hermenéutica se ha manifestado a través del pensamiento de Freud, quien declara que un fenómeno debe ser interpretado con el propósito de descifrarlo. Santo Tomás de Aquino, ilustre filósofo del siglo XIII, afirmaba que existen diferentes niveles de intelecto y mientras éste fuera mayor, más fácil le resultaría captar las cosas sutiles. Así, la inteligencia de los ángeles supera a la humana, por lo que el ángel puede conocer a Dios de manera mucho más perfecta que el hombre, porque por naturaleza puede captar más finamente el conocimiento divino. Pero el intelecto que supera a todos es el divino, que es el superior al angélico. Por tal razón, los ángeles no pueden comprender todo aquello que Dios entiende. Como consecuencia de estos niveles de intelecto, Santo Tomás afirma que sería una locura que un hombre negara lo que los ángeles pueden captar de Dios por el hecho de que él no puede investigarlo con su razón. Así que plantea 2 tipos de verdades divinas, unas accesibles a la razón natural y otras que superan todas sus capacidades. La comprensión en el plano de la escolástica
se basa en la tomística, con la creencia de que la fe supera la razón. Tomás de Aquino fue pionero en la hermenéutica de tipo literal, convencido de que la inspiración divina fue la que dictó cada mensaje. Lejos de apoyar el conocimiento demostrativo, se enfocó en entender la verdad revelada, demostrando los dogmas y comparándolos con verdades racionales. Admite que las cosas sensibles, principio de conocimiento de la razón, puede explicarse por medio de la fe, porque la razón natural no puede ser contraria a la fe. Propone que el método para acercarse a la verdad consiste en una combinación de la razón humana y la verdad divina que es revelada a través de la fe. Dentro de la psicología, el principio de comprensión surgió como una reacción a la creencia de que existe un monismo epistémico y metodológico entre dichas ciencias y las ciencias naturales. Se asienta que el interés de las ciencias naturales es principalmente buscar las causas para llegar a la explicación, mientras que la psicología busca la comprensión de la acción social, donde no es posible construir leyes para caracterizar y predecir los acontecimientos sociales. A esta perspectiva se le conoce como enfoque hermenéutico. El efecto de comprensión en la psicología fue una proliferación de teorías primordialmente durante el auge del periodo neoclásico, en el que destacaron figuras como Alfred Schutz y la fenomenología, donde asegura que los hombres tenemos conocimiento de las diversas dimensiones del mundo social en que vivimos. El enfoque hermenéutico de Hans Gadamer y Paul Ricoeur y la teoría crítica reciente presentada por Habermas, quien afirma que la idea de teoría del conocimiento es inseparable de la teoría social. La búsqueda de la comprensión en la dimensión teleológica. La comprensión de la psicología se ha ligado, decir de von Wright, primordialmente al campo de la teología caracterizado por la búsqueda de objetivos e intenciones. Las ciencias de la biología se han inclinado por la adopción del dominio teológico de las nociones de función, carácter positivo y totalidades orgánicas. Sistemas orgánicos casos. Cuando el estado final o meta es anticipada conscientemente por el agente. Sistemas autorreguladores. Estructuras diseñadas anatómica y fisiológicamente para desempeñar determinada función. De estas variantes teológicas, las dos primeras están más íntimamente relacionadas con la noción de la comprensión de la psicología. La primera por su carácter intencional y la segunda por su carácter voluntario que le imprime a las acciones humanas. Independientemente del caso que se trate, en todas las variantes teológicas se incluye un fin como causa principal de la existencia de una cosa o un fenómeno natural o social, el cual va dirigida su existencia. En las ciencias biológicas, la dimensión teológica adquiere generalmente una forma en donde el concepto de intención desaparece totalmente de la comprensión de las acciones a nivel teológico, concepto fundamental para la psicología. Un organismo es un sistema que manifiesta una división funcional del trabajo. Se considera que está organizado por lo que sus partes funcionalmente distintas reciben el nombre de órganos, cuyas funciones proporcionan la condición necesaria, pero aunque no lo suficiente para lograr el propósito del organismo. La organización social son sistemas constituidos por componentes o partes con propósitos propios, que ejercen libremente su voluntad. Estas partes, a diferencia de un organismo biológico, realizan su trabajo preguntando y ejerciendo juicio propio, los cuales, en ocasiones, se traducen en metas y objetivo. Así pues, la psicología también ha adoptado las nociones de función, carácter positivo y totalidades orgánicas. Esta unificación de los conceptos teológicos ha encontrado terreno fértil en la teoría general de sistemas,
ya que esta teoría conduce a la unificación de la ciencia mediante el establecimiento de principios simultáneamente válidos para las diferentes disciplinas científicas. En los últimos años se ha establecido el concepto de que los fenómenos que se manifiestan en base a procesos de evolución y cambio, cualquiera que sea su naturaleza, su ocurrencia se presenta en conjuntos organizados adquiriendo primacía sobre las relaciones sociales de tal modo que el énfasis se desplaza de las relaciones a las interpretaciones entre relaciones. En la psicología, dentro de la esfera empírica, la organización de un sistema, por ende, su estructura, está dada por la integración entre procesos cuya esencia está constituida por una serie de concatenaciones de eventos que ocurren en el tiempo. La teoría de sistemas actúa dentro de la psicología, se inclina para la suposición de que las estructuras se construyen y como consecuencia de esa capacidad de construcción, para poder explicar cómo funciona una estructura es necesario comprender los procesos que la generan. En el otro extremo de la disputa en el seno del estructuralismo están aquellos que niegan cualquier aplicación del concepto de estructura fuera de la lógica y la matemática, porque consideran que el mundo es cambiante y por consiguiente cualquier cambio no puede ser entendido sobre la base de un concepto como el de estructura, debido a que éste por definición tiene que ver con conceptos que son estáticos y atemporales por naturaleza. Para Piaget, ambas posiciones están equivocadas, ya que la primera se centra en la idea de estructura sin génesis, mientras que la segunda concibe la historia como un devenir sin estructura. Piaget estableció que las estructuras se construyen, por lo que para comprender la manera de cómo funciona una estructura es de capital importancia determinar cuáles fueron los procesos que la generaron. El gran valor de la teoría general de sistemas en el campo de la comprensión de los fenómenos psicológicos residen en que ha equilibrado más las fuerzas entre la psicología y las ciencias naturales. En resumen, esta dimensión expansionista de la teoría de sistemas, la tendencia consiste en conceptualizar los fenómenos psicológicos como parte de un todo más grande y no como todos que se ven separadas en partes, como lo establece el paradigma conceptual de la ciencia vigente en los últimos 3 siglos. El impacto de la noción de autorregulación y retroalimentación en la ciencia. La influencia de los sistemas de control y de dirección relacionados con la retroalimentación y la autorregulación se consideran muy importante en cuanto a la noción de comprensión tanto de los fenómenos naturales como de los sociales. Su impacto ha sido de tal magnitud que en ocasiones se le ha considerado como una verdadera revolución, sobre todo en algunas disciplinas relacionadas con la actividad humana, tales como la sociología, la biología y la psicología. Bunge afirma que las explicaciones derivadas del modelo de caja negra generan explicaciones y predicciones satisfactorias de un fenómeno, pero dejan de proporcionar una interpretación del mismo, debido a que no se propone un mecanismo que describa y asigne todos los parámetros a las propiedades del fenómeno. La visión de caja translúcida rompió con la creencia de que en la ciencia no se deben suponer propiedades ni entidades ocultas. Demostró que no existe ninguna contradicción en incluir construcciones hipotéticas dentro de las explicaciones científicas. El papel de la autorregulación o autocontrol en la comprensión de la conducta humana. Esta visión ha permitido que las explicaciones en la ciencia, fundamentadas en los sistemas de retroalimentación y autorregulación, sean objeto de estudio dentro del campo de la comprensión de los fenómenos naturales y sociales.
El autocontrol se conceptualiza como una fuerza de voluntad o bien como una relación funcional. La primera concepción es la más difundida y parte de la suposición de que la fuerza de voluntad es un rasgo de la personalidad o una fuerza interna que permite al individuo mostrar control sobre sus propios actos. La segunda concepción parte de la creencia de que la capacidad de una persona para controlar sus acciones dependen en gran medida del conocimiento y control que tenga de los factores situacionales. Las capacidades de autocontrol están fuertemente vinculadas con la capacidad que tiene una persona para distinguir pautas y causas en las conductas y para regularlas, es decir, claves o acontecimientos que preceden a la conducta que se desea controlar. La psicología observa la conducta y actúa en ella de ser necesario. Por ello, es importante que al comprenderla se utilicen métodos de análisis basados en la significación de la conducta que impacta a la sociedad en la que interrelaciona el individuo. La teleología proporciona un marco teórico para regular la conducta en el campo psicológico con los sistemas de autorregulación y retroalimentación. La autorregulación es un fenómeno de autocontrol basado en 3 procesos. Primero, la libre elección, que se traduce como la capacidad que tiene un individuo para iniciar o anular rasgos de su conducta en relación al número de posibilidades que tiene para elegir. Segundo, la fuerza de voluntad, que es la razón subjetiva, una fuerza psíquica o rasgo de personalidad que le permite a una persona controlar sus actos. Y tercero, la relación funcional, que es la razón por la que la persona puede controlar su conducta a través del conocimiento que tiene de las variantes que la producen y, por supuesto, desea evitar. Tal como lo ejemplifica Arturo Silva Rodríguez en la página 15 del material de referencia citado al final de este trabajo, al preguntar ¿cómo saber que una persona posee fuerza de voluntad para poder cambiar su actitud? Esto es evidente en cuanto que esa persona ha dejado de tomar cualquier bebida alcohólica durante 5 meses. Aquí el problema radica en que se ha usado una conducta que fue dejar de ingerir bebidas alcohólicas para determinar la existencia de un estado interno que es la fuerza de voluntad sobre la cual estamos hablando y que se empleó a su vez para explicar la conducta original que fue dejar de alcoholizarse. En la retroalimentación se observa que dicho fenómeno de autocontrol es de carácter biológico. La biorretroalimentación se deriva de esta, que es un proceso mediante el que un individuo aprende a controlar las respuestas fisiológicas a través del sistema nervioso central que antes no tenía controladas o que fueron interrumpidas por lesiones o accidentes. La biorretroalimentación no solo posee características fisiológicas, sino que también se ha utilizado para liberar material reprimido que afecta a un individuo en el ámbito emocional. La noción de explicación de los sistemas de retroalimentación vistos como mecanismos de control y de dirección están íntimamente relacionados con el aspecto positivo de la teleología en la ciencia, derivada principalmente del proceso homeostático y el balance autonómico manejado en la biología, que tiene lugar siempre en todos los organismos con el objetivo de mantener constante su estado fisiológico dentro de los límites del funcionamiento normal. Esto se puede ejemplificar considerando el hecho de que como humanos a lo largo de nuestras vidas, algunos hemos vivido alguna experiencia traumática relacionada con la sangre, hecho que guardamos en el inconsciente, y cuando se presenta una situación que involucra sangre, el inconsciente evoca ese recuerdo a nuestro consciente y se produce una reacción fisiológica como las náuseas, vómito o incluso la pérdida de la conciencia. El papel de psicólogo en este caso es la retroalimentación hacia la persona con la finalidad de concientizarla de la razón por la cual sucede esa reacción y que de esa manera pueda tomar el control consciente de dicha reacción fisiológica.
La teleología, con sus dos procesos de autocontrol, proporciona al individuo ciertas habilidades para poder relacionarse satisfactoriamente en su medio. A través de la autorregulación se puede tener control en dos campos, la sociología y la biología. En el campo sociológico, el ser humano adquiere la capacidad de autocontrol sin necesidad de que sus superiores se encuentren presentes para indicarle paso a paso las acciones que debe ejecutar. En la biología, el ser humano adquiere la capacidad para diferenciar entre las diversas pautas de conducta y seleccionar cuál le conviene para lograr un fin determinado, ya sea que se considere deseado o adecuado. Por medio de la retroalimentación, el individuo adquiere el control en los campos de la biorretroalimentación y en la psicología. La biorretroalimentación hace referencia a la capacidad de controlar el ritmo cardíaco, la respiración y otros sistemas del organismo utilizando mecanismos regulatorios seleccionados para controlar su funcionamiento. Todo esto es en ámbito orgánico. En el campo de la psicología, es decir, en el campo afectivo, el ser humano puede elegir el mecanismo de control y dirección derivado de la homeostasis y balance biológico para mantener el equilibrio en momentos de malestar emocional o peligro.